ver si me sigo incorporar. Vale, pero da igual, la presentación da igual. Ya, Que no te tengo que hablar. ¿Ya? no, sí, ya. Buenas tardes. ¿Ya? Bueno, empezamos dando las gracias a Elia y a la Comiteca por permitirnos estar aquí esta tarde. Más o menos. Más o menos. Bueno, antes de empezar, yo quiero que dediquemos algunos minutos, un par de minutos, para hacer una declaración de amor y defensa del cómic. Si en los presentes hay todavía alguno que no sea aficionado al cómic, debe resolverlo cuanto antes. Le aseguro que va a ser enseguida un entusiasta. El viernes pasado, Sara Ruballo nos dijo que efectivamente es posible que el origen del cómic histórico sea de hace siglos. En cualquier caso, sea cuando sea, lo que está claro es que actualmente el cómic es un arte tan completo, tan serio, tan diverso y tan complejo como pueda ser el cine o la literatura. En todo caso, el cómic es un mundo de papel, de dibujos y de texto. Aunque últimamente las dos grandes, DC y especialmente Marvel, del mundo de los superhéroes, se han empeñado en traspasarlas al cine, con más o menos éxito. Pero el cómic es un mundo de papel. Y el cómic, lo descubriréis en cuanto empecéis a profundizar, es muchísimo más que los superhéroes. Hay cómic clásico, épico, bélico, del oeste, de terror, del absurdo, noir, de ciencia ficción y posapocalíptico, de concienciación y denuncia social, político, de humor, de biografías, manga en todas sus muchas variantes, de espada y brujería, histórico, de espías, arquitectónico, underground, de fantasía, erótico e incluso pornográfico, conceptual, y todas las mezclas, tipos y variantes que puedan imaginar y plasmar los guionistas y los dibujantes. Y, por supuesto, también de superhéroes y villanos. En esta comiteca, yo hoy me he hecho el carné. Vais a poder descubrirlos y disfrutarlos todos, y con ellos un nuevo mundo. Todos quizá no, he visto que del erótico hay poco, pero bueno, del resto hay de todo. Bueno, después de esta primera aclaración, que yo creo que era importante, vamos al objeto de la mesa redonda. El concepto de esta charla era descubrir arquitecturas, así, mejor, ahora. Lo que se nos propuso era proponer arquitecturas que le vayan bien a una serie de supervillanos de cómic, intentando explicar por qué. En esta línea ya el año pasado y en la primera versión de estas jornadas se hizo algo parecido con los superhéroes. En la primera jornada, Sara Pérez Barreiro nos contaba que el héroe suele ser mucho más pobre que el villano, que su casa suele ser más modesta, y cuando lo aplicó a James Bond y sus villanos funcionó perfectamente. En el mundo del cómic no siempre es verdad, existen excepciones. Por ejemplo, Bruce Wayne, o sea, Batman, es inmensamente rico, igual que Tony Stark, Iron Man, o Black Panther, rey de la riquísima Wakanda. Y en su riqueza y poderío tecnológico e industrial basan la tecnología, estos tres, que les hace superhéroes. También manejan pasta gansa los Vengadores, tienen su propia torre. O S.H.I.E.L.D., que es, como sabemos, esa especie de CIA de los superhéroes. Tienen rascacielo propio los Cuatro Fantásticos, el edificio Baxter, y nada menos que una mansión fantástica con unos grandes jardines, los X-Men del profesor Xavier. Pero lo cierto es que los superricos son los menos entre los superhéroes. Y la mayoría de los superhéroes
sobre todo debido a su identidad secreta, tienen unas casas y vidas privadas muy modestas. El mejor ejemplo es Superman, el ser más poderoso de la Tierra, que en su vida privada es un simple periodista que vive en un modesto apartamento anónimo. Spiderman es Peter Parker, un jovenzuelo siempre corto de dinero que hace fotos para sacarse unas perras y vive con la tía May en un pisito. Pero es que Daredevil, Matt Murdock, es un abogado que defiende a los pobres y apenas tiene ingresos. Y nada menos que Hulk, cuando no es Hulk, es Bruce Banner, un científico arruinado que ni siquiera tiene casa propia. Detective marciano, un ser con poderes metamórficos y con enormes superpoderes, en su identidad secreta es un policía de a pie, que además debe esconder sus preferencias sexuales y vive en un mini apartamento. Y para acabar, Thor, nada menos que Thor, un dios. En su vida privada es el médico Donald Blake, que encima es cojo. Así podíamos seguir una lista muy larga. Pero es que incluso cuando el superhéroe de poderes casi infinitos se permite una guarida a su capricho y a su gusto, esa guarida es francamente incómoda, casi inhabitable, como puede ser la fortaleza de la soledad de Superman o la Batcueva. En definitiva, y por lo general, el mal suele tener más dinero, gasta más, de forma mucho más ostentosa y despreocupada, pero además no pocas veces con mejor gusto, en tanto que el héroe suele ser un pringadillo. Luego dirán que el mundo de los superhéroes no tiene relación con el mundo real. Por todo eso, esta tarde vamos a ver una serie de sedes y edificios que, aunque no lo son, perfectamente podrían ser las guaridas de algunos de los más conocidos villanos. Hemos elegido una docena. Empezamos. Joker. Joker es el villano por antonomasia, el principal enemigo de Batman. En casi todas sus historias es jugador, es divertido y un poco loco, pero siempre esconde muchas más facetas de lo que se aprecia a simple vista. Lógicamente, su guarida, después de que fuera expulsado de Gotham, es Odiseo, un proyecto de Clavel Arquitectos, en Murcia. Un casino que es más que un casino, es mucho más de lo que parece, que se alza para ser visto desde enorme distancia, porque le gusta llamar la atención, un centro de diversión y ocio. En las noches de invierno se le ve haciendo largos en su colosal y altísima piscina. Ahora va. Vale, pasa. Lex Luthor. Lex Luthor es la némesis de Superman. Encarna la inteligencia despiadada, el poder, pero también la sofisticación, el dinero y todo lo que el dinero puede comprar, la falta de escrúpulos. ¿Y hay algo más falto de escrúpulos que el capitalismo salvaje norteamericano? ¿Qué mejor expresión del mismo que la helada, exquisita y sofisticada elegancia en aluminio Art Deco del Chrysler Bullwin? No se te oye. Perdón. Repito. Es que me he acostumbrado al pinganillo puesto aquí y claro, esto es un tío, pero bueno, da igual. Bueno, decía que si hay algo, si ustedes entienden, que hay algo más falto de escrúpulos que el capitalismo salvaje norteamericano. ¿Qué mejor expresión del mismo que la helada, exquisita y sofisticada elegancia de aluminio Art Deco del Chrysler Bullwin? Construido en Nueva York en 1930, diseñado por el arquitecto William Van Allen en estilo Art Deco, 77 plantas y 319 metros, durante un año fue el edificio más alto de Nueva York y fue la sede de la Chrysler Company hasta mediados de los años 50, cuando fue adquirido por Lex Luthor.
En la década de los años 30, años 20, final de los 20, de los 30, en Nueva York se hizo una auténtica carrera y competición por ver quién, hacía el edificio más alto. Hacía el edificio más alto, más largo, más... Y, los promotores competían entre ellos para ver quién lo hacía y además antes. Aquí hay una anécdota interesante que supongo que todos la conocen. Y es la trampa que hizo Van Allen, que es el arquitecto que diseñó el Chrysler Bullwing, para conseguir que los arquitectos que habían hecho otro edificio paralelo al mismo tiempo que él, que es el Tram Bullwing, en la calle Wall Street, el número 40 de Wall Street, pues creyeran que ellos iban a ganar en la competición entre ambos edificios, diseñando el edificio Chrysler con su famoso pináculo, con su famosa antena arriba, la cual Allen llevó en un desfile de máscaras. Bueno, no sabemos si es Allen o es Les Luthor quien se disfraza en ese baile vestido de su propio edificio, pero bueno, era unos juegos de la época, ¿no? Y bueno, escondió la aguja, no permitió que se colocara en el edificio hasta que el edificio del Tram Bullwing se terminó de edificar. Una vez que se edificó ese edificio y alcanzó el récord de altura, Van Allen ordenó que se colocara la cúspide del edificio Chrysler y le ganó por unos metros al edificio Tram. Con lo cual, el otro quedó en ridículo, logró el asunto y demás. Y este edificio además fue el edificio más alto de Nueva York hasta el año siguiente, al año 31, en que le ganó el Empire State Building, como todos supongo que sabemos. Bien, pues eso es el... Pasamos. Magneto. Magneto es uno de los más poderosos mutantes, el líder de los mutantes villanos, el archienemigo de los X-Men. Como todos sabemos, su superpoder es el dominio del magnetismo, es decir, la capacidad de manejar a su antojo las partículas. Su guarida es desde hace algún tiempo el acelerador de partículas del CERN, en Ginebra, como conocen. Un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia y a 175 metros bajo tierra. Uno de los edificios más rabiosamente tecnológicos de la Tierra, en que se juega a ser Dios con las partículas subatómicas. Su imagen visible y el edificio más icónico del CERN es el globo de la ciencia y de la innovación. Fue diseñado por Group H Architecture e Ingeniería y Sociedad Anónima para la Exposición Nacional Suiza de 2002 en la ciudad de Neuchâtel. Esta estructura de madera, de 27 metros de altura y 40 metros de diámetro, 10 menos que el Panteón de Roma, está compuesta por 18 arcos redondos y una enorme bóveda similar a la de una catedral, que además simula el globo terrestre. En su interior alberga una fantástica exposición multimedia llamada Universo de las Partículas. El globo de la ciencia y de la innovación es hoy en día un símbolo de la investigación científica en el mundo. Kingpin. Kingpin es un señor de Lampa, enemigo de Daredevil. Perdón. Un tipo enormemente gordo, calvo, violento, agresivo, perverso, mentiroso y profundamente amoral. Parece alguien que apenas puede moverse, pero no se le debe menospreciar, porque es sumamente peligroso. Lógicamente, su guarida actual, aunque puede tener otras, es la Torre Tram, que fue diseñada y construida por el arquitecto Donald Claude Scott en 1983 en la Quinta Avenida de Nueva York. El edificio, construido con estructura de hormigón armado, en su época fue el edificio más alto del mundo construido con ese material, con ese tipo de estructura, ocupa un solar muy pequeño, tremendamente pequeño, para la altura que tiene. Para poder construirlo, para poder que le dieran permiso para poder hacerlo, porque no tenía edificabilidad suficiente por la normativa de Nueva York, compraron el derecho de vuelo del edificio continuo, que es precisamente donde está Tiffany's. Supongo que todos lo han visto y todos la conocen. Y negociar con el ayuntamiento la cesión del espacio público del atrio de entrada a cambio de un cierto número de plantas, o sea, concretamente 21 plantas, más por haber cedido este atrio que hay aquí abajo. Le regalaron 21 plantas. 21 plantas.
Desde un primer momento, su construcción se vio envuelta en numerosas controversias, que fueron consideradas propias del crimen organizado. Se contrataron a 200 trabajadores polacos indocumentados, se llamaba el clan de los polacos. Incluso llegaron a dormir en la propia obra, nunca se pusieron en un casco, nunca se pusieron absolutamente nada, y cobraban del orden de 4 a 5 dólares diarios por estar allí haciendo aquello, ¿no? Se aprovecharon del espacio público del atrio, de entrada, pusieron unos kioscos ahí de venta y demás y tal, y se privatizó. Y algunas otras cuestiones que le valieron algunos procesos judiciales a su promotor. Un tipo también con obesidad mórbida, también calvo, aunque lo disimule, también violento, agresivo, perverso, mentiroso, patológico y profundamente amoral, del que nos negamos a decir su nombre. No debemos, no obstante, confundir este edificio con el que he mencionado antes, que es el Trump Building de 1930, que es un rascacielos de 183 metros, unos poquitos menos que el Chrysler, situado en el número 40 de Wall Street, como ya he dicho antes, y construido en 1930 por los arquitectos Clark Esperance, Yasuko Matsui y Sref Lang. Durante unos meses, como ya he dicho, fue el edificio más alto de Nueva York hasta que se colocó la antena del edificio Chrysler, como ya hemos dicho anteriormente. Poison Ivy. Poison Ivy es la única chica de nuestra lista. Quizá porque las chicas en realidad casi nunca llegan a ser supervillanas, sino que o son ambivalentes o simplemente son traviesas. En concreto, Poison Ivy es muy avanzada también en sus gustos, como demuestra su boda con Harley Quinn. En todo caso, Poison Ivy, otra de las enemigas de Batman, es una villana que en realidad no lo es tanto, sino más bien una ecologista demasiado radical, tan radical como bella y fascinante. Últimamente ha decidido vivir permanentemente en España. Parece que el clima le viene bien a su indumentaria vegetal y ha hecho del Parque del Retiro su guarida. ¿Qué se puede añadir ante lo sabido por todos del Parque del Retiro? Bueno, pues por ejemplo, que fue construido en la primera mitad del siglo XVII dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por el conde duque de Olivares para disfrute de Felipe IV, de quien era su marido. Ha tenido muchos autores, muchos arquitectos y se ha habido mucha intervención a lo largo de la historia, como es lógico además, con un espacio tan complejo y tan histórico, pero el diseño inicial fue a cargo del arquitecto Alonso Carbonell y de los escenógrafos italianos Cosme Lotti y Bacchio del Bianco. Su uso como parque urbano se remonta a 1767, año en el que Carlos III permitió la entrada del público a efectos recreativos, y ya definitivamente a partir de 1868, cuando quedó bajo la titularidad del Ayuntamiento de Madrid. En junio de 2021, hace 4 días, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cráneo Rojo. Cráneo Rojo surge en los cómics como un villano nazi militarista, agresivo, despiadado enemigo de Capitán América. Pero como los tiempos cambian, los villanos, tanto como los superhéroes, deben actualizarse. Y su guarida hoy ya no estaría en Alemania, sino en Rusia. Y nada mejor para esa guarida que el gigantesco conjunto del Kremlin, sede del actual archienemigo de la paz mundial. El Kremlin, no quiero insultar los conocimientos del público de la sala, pero como todos saben, significa ciudadela en ruso. Bien, pues el Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos, situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova, en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Incluye en su conjunto 4 palacios y 4 catedrales, no menos, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la muralla del Kremlin, que incluye también sus propias torres. Su construcción se inició en el siglo XII y ha tenido innumerables intervenciones a lo largo de su historia, como todos podremos suponer. O sea, ha pasado por de todo allí, ¿no? Se han añadido edificios, se han quitado, se han cambiado de uso, las catedrales se utilizaron para otra cosa en otra época, ahora han vuelto a ser catedrales, en fin, de todo. Pero bueno, ahí está, es
una magnífica guarida, por cierto. Amplia. Amplia, sí, bastante amplia, sí. Loki. Loki, el dios hermano de Thor, el dios de la magia, de la mentira y del engaño. Como todos sabemos, ya no puede estar en Asgard porque quedó destrozado en el Ragnarok. Pero ahora tiene que buscar un alojamiento y no se puede alojar en cualquier sitio. Como mínimo, exigiría residir rodeado de opulencia, de misterio, de belleza. Lógicamente. Así que decidió desde hace algún tiempo residir en el templo de Angkor Wat, en Camboya. Es el templo hinduista más grande y también el mejor conservado de los que integran el asentamiento de Angkor. Está considerado como la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. Su construcción se realizó durante los siglos IX hasta el XV, en la época de mayor esplendor del Imperio Jemer, y en 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Doctor Muerte o Doctor Doom. En inglés acojona más, porque Doom es fatalidad, muerte y destrucción. Se trata de Víctor von Muerte, soberano de Latveria, un científico genial y profundamente malvado que ha sido enemigo, entre otros, de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men y otros superhéroes. En su castillo de Latveria se dedica a terribles, misteriosos y peligrosos experimentos, pero ha decidido cambiar de aires y, por tanto, necesita buscarse otro castillo. Por eso, cuando tuvo que mudarse, perseguido por los Cuatro Fantásticos, decidió que su guarida ideal sería el castillo de otro Víctor experimentador con la muerte y sus consecuencias, el doctor von Frankenstein. El castillo de Frankenstein es un castillo de cima, situado a 5 kilómetros al sur de Darmstadt, en Alemania, construido inicialmente en 1252. Las afirmaciones actuales sobre su influencia en el trabajo de Mary Shelley siguen siendo controvertidas. No obstante, nosotros vamos a imaginar que no lo son y que en este castillo el doctor von Frankenstein, ayudado por el doctor von Muerte, dieron vida al monstruo que imaginó Mary Shelley. El pingüino, de nombre real Oswald Cobblepot, es el villano del universo DC más odiado por los padres de familia, porque incita a sus hijos a fumar. Este villano archienemigo de Batman, de Batgirl y Catwoman, de cuerpo fusiforme, casi de pingüino, de ahí su nombre, tiene poder e inclinación hacia pingüinos y peces. Por eso, eligió como mansión de retiro un edificio que fluye, se ondula y crea casi un ambiente acuático, como el Centro de Aprendizaje Rolex de Lausanne. Proyectado en 2004 y construido en 2010 por el estudio Sanaa de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, diseñado para nuevas formas de estudio e interacción en el siglo XXI. Como primera opción estuvo pensando en el Penguin Pool del Zoo de Londres, proyectado y construido en 1934 por Bertolt Lubezkin, pero como lleva más de 15 años cerrado y con la polémica suscitada sobre su restauración, le pareció más tranquila y más adecuada la opción de Lausanne. El hombre topo. Harvey Rupert Elder, enemigo de los Cuatro Fantásticos y, curiosamente, uno de los primeros malvados de Marvel, aunque ahora ha caído en un cierto olvido, pero es un personaje casi ciego, con gran habilidad en combate, que posee la avanzada tecnología de los Eternos de la Tierra y comanda y domina el ejército de los topoides, que son seres subterráneos. Por todo ello, el hombre topo evita la luz solar y se oculta bajo tierra. Su guarida no puede ser otra que una de las ciudades enterradas de la Capadocia turca, en la Anatolia central, donde decenas de miles de personas se escondían de los atacantes de la superficie. Allí le tenemos enterrado desde hace ya bastante tiempo. Galactus, el devorador de mundos, uno de los peores y más poderosos malvados del universo Marvel. Su poder es casi omnímodo,
y se permite tener de heraldo nada menos que a Norrin Radd, a quien convirtió en Estela Plateada. Galactus nunca tiene bastante poder. Su ansia de dominación es infinita y está obsesionado con devorar la Tierra. Por eso eligió como guarida el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el ejército más poderoso de la Tierra, cuya ansia de dominación y control es también infinita. Además, es hasta el día de hoy el edificio de oficinas más grande del mundo, acorde, por tanto, con las colosales dimensiones de Galactus, una sede fundamental, vamos. El edificio fue proyectado por el arquitecto George Bairstow en 1943, en un estilo un tanto neoclásico en sus fachadas y muy funcional, tremendamente funcional en su interior. Y para acabar la docena de villanos, Darth Vader. Darth Vader es un personaje torturado, un villano que domina la tecnología y que, siendo inicialmente un buen Jedi, en el que la fuerza era particularmente poderosa, consiguiendo sin esfuerzo que las cosas se movieran, se pasó por su ambición al lado oscuro. Y no es Calatrava un arquitecto brillante y genial, con un extraordinario dominio de la tecnología, en el que el talento era su fuerza motriz, que se hizo célebre precisamente por sus arquitecturas móviles, que bailaban casi mágicamente, pero que ha acabado erigiendo edificios que se agrietan, que no funcionan, se llenan de goteras, porque su ambición desmedida le hizo pasarse al lado oscuro de esos mamotretos excesivos? Por eso, cuando Darth volvió de una galaxia muy, muy lejana, decidió que no había mejor guarida que el del Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, proyectado y construido por el arquitecto Santiago Calatrava en 2011, y que los asturianos, con mucha retranca, le llaman el Centollo. Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempo para una ronda de preguntas, que seguro que tenéis alguna pregunta o alguna cosita que queráis trasladarle a Javier y Antonio, que estarán encantadísimos de responderos. Yo me paseo con el micrófono y les dejo sus micrófonos a ellos para contestar. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Luego van a hablar señores que saben de cómics. Yo soy un pobre aficionado, pero... No sé qué pasa. Pero existen colaboraciones y luego hay una cosa que se llama crossover, que significa que, en principio, tanto en Marvel como en DC, se toman muy en serio la coherencia del universo, el universo Marvel, el universo DC, incluso a veces se mezclan los universos y tal, y hay gente que le dedica mucho tiempo y mucho tal a que piensa que algunos superhéroes llevan pues 80 años, o sea, han pasado de todo, incluso uno ha muerto, ha resucitado, no sé qué, han pasado muchas cosas. Entonces, se intenta que cada uno tenga su línea, pero no pocas veces colaboran, se unen contra un superhéroe o incluso se enemistan entre ellos. Pasan cosas muy curiosas, hay de todo. Luego, además, supongo que habréis notado que las guaridas de cada uno de ellos son amplias, son guaridas grandes. ¿Por qué? Porque se reúnen de vez en cuando y organizan un sarao. Lógicamente, aunque sean villanos, pero ellos tienen su corazoncito, se gustan entre ellos, les gusta y estar además juntos. hay nivel, hay nivel. Sí, hay sí, nivel. no, quita ahí un poco, hay un poco, sí. ¿Alguna otra? Creo que ha quedado todo claro, ¿no? El villano favorito. ¿Perdón? El villano favorito. Pues, Hombre, Les Luthor es la leche, o sea, Les Luthor es un señor, o sea, Les Luthor es un tío que, en fin, tiene un saber estar y tal,
que supera casi a cualquiera. Pero vamos, hay muchos. Es que cada uno tiene su villano, yo no lo sé. ¿Tú tienes un villano? Lex Luthor es el elegante, es el fino, efectivamente. Además, ya habéis visto la guarida que tiene, uno de los edificios más elegantes de Nueva York, lógicamente, como debe ser. Pero hay otro interesante. Hombre, por ejemplo, Joker es muy cachondo. Joker es un tío cachondísimo, un tío que juega, que se ríe, se viste de payaso, en fin. Coño, ¿te gusta el Odiseo? O sea, y luego elegir como guarida a Odiseo, pues, oye, es algo que le da puntos. Porque, vamos, quiero decir, o sea, una guarida en pleno centro de Murcia, impresionante, y además con piscina. Pues chicos, es que no se puede pedir más, ¿no? No se puede pedir más. Luego, Pingüino también es gracioso, ¿no? A mí Pingüino me llama mucho la atención, ¿no? Esa forma fusiforme, esa manera de hacer el mar, pero con recochete, con una cosa bien, ¿no? Y luego pues, elige por guaridas propias de su rango, ¿no? Guaridas que las cuales se pueda pasear, se pueda tirar por trampolines, por escotorias y demás, para disfrutar. O sea que más o menos son esos los que nos gustan. Y Poison Eve es un puntazo. Bueno, yo no he querido comentarla porque es no un quería puntazo, que se nos es un acusara de puntazo. algo raro, ¿eh? Vamos, que en el mundo americano, que es tan pacato para tantas cosas, haya permitido que se case con una chica y todas esas cosas, y ha habido números de la boda y toda esa historia. ¿Que se ha casado con una chica? Sí, claro. Bueno, entonces, Harley Quinn. ya no me gusta, ya no. Claro, o sea, es maravilloso. Muy bien. ¿Ninguna más? Pues nada, un aplauso. Muchísimas gracias, Javier y Antonio.